es todo un sueño engañador. Yo me preparo y piso la balanza. Me da una dieta de gozo, paz y amor. Bajando el peso de innecesarias cargas. Corre conmigo, Jesús, mi entrenador, en el gimnasio de Dios. Buenos días, familia querida. Aquí estamos nuevamente corriendo nuestra jornada de los 40 días de ayuno en nuestro día 27, que estamos ya casi acercándonos a nuestra recta final con la ayuda de Dios, quien nos ha sostenido en todo este tramo del camino y que juntos lo hemos caminado con Él bajo el lema levantémonos y edifiquemos. Doy gracias a Dios por tu presencia, doy gracias a Dios porque eres parte de estos valientes madrugadores que busquen a Dios cada mañana en oración, en el estudio de su palabra, en dándonos ánimo, orando. Gracias al Señor que nos ha sostenido hasta este momento en medio de muchas situaciones, en muchas dificultades, pero aquí estamos, señores. Estamos de pie, estamos contentos, estamos agradecidos al Señor por su maravillosa obra. Gracias, porque estamos ahora tomando decisiones. Nosotros tenemos que, como dice el himno, dejar atrás toda queja y aflicción, que eso no nos ayuda. Hay que vivir la vida con gozo y contemplanza. Y escucha lo otro. En Jesús seremos más que vencedores. Escucha lo que dice el coro. Todos tenemos que entrenar, con disciplina hay que trabajar, pues la carrera hay que ganar, con fe robusta hay que creer, tomando agua de santidad, y su palabra hay que comer, y en sus brazos que descansar. Pensando abandonar esta gran carrera porque ya cansado estás. Oye los clamores que del cielo se oyen ya, gritando adelante, Jesús a tu lado está. Señores, no hay tiempo para nosotros rendirnos en esta carrera, no hay tiempo. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas con nosotros y en nosotros es indispensable para nosotros llegar a la meta, para nosotros ver la gloria que el Señor nos ha preparado, para nosotros tener ese espíritu de victoria que necesitamos. Así que no hay espacio para retroceder. Aquí solamente podemos ir adelante. Esta es la palabra que nos ha motivado todo el tiempo. Adelante y hacia allá vamos. Vamos hacia el frente donde Dios tiene para nosotros una victoria asegurada. Quiero agradecer nuevamente a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de todos nosotros. No solamente en la mía, en la de todos nosotros. Agradezco mucho los mensajitos, ¿verdad?, que nos han compartido algunos de ustedes, agradeciendo por haber, ¿verdad?, iniciado estas jornadas, los cambios que están ocurriendo en la vida de cada uno de ustedes. Y yo me siento muy contenta, muy agradecida de Dios. Y realmente, mire, la gloria es para el Señor y las gracias para ustedes, porque son ustedes los que han decidido entrar en esto y hacer los cambios. He recibido varios mensajitos de parte de algunos de ustedes dando las gracias por la iniciativa de
hacer este programa. Yo quiero decirle, miren, la iniciativa ni mía es, como eso es del Espíritu. El Espíritu Santo pone esas inquietudes en uno. Lo que yo creo firmemente es que cuando el Señor ponga una inquietud en ti, en tu corazón, escucha esa inquietud, no la ignores. Yo creo que ahí está el punto de las cosas. Cuando el Señor ponga un pensamiento y ese pensamiento va ahí dándote vuelta en la cabeza, que como que el Señor te dice, mira esto, obedece, porque tú no sabes lo que puede pasar y a quién puede bendecir y cómo puede ayudar. Yo no puedo decir nada porque la gloria es para Dios, porque Dios fue la que pone esas cositas en la cabeza y a veces mi hija me dice, pero mami, pero tú le vas a seguir añadiendo a esto, porque es que yo dije, es que tengo esa inquietud de poder añadir esto o hacer lo otro. Y en verdad, cuando tú escuchas esa voz, quizás tú ves un impulso muy pequeño ahora, porque es el impulso del Espíritu, porque es que la obra es de Dios. La obra no es nuestra. Y entonces cuando tú le pones ese pensamiento que Dios está poniendo en tu mente, Él la está poniendo, pero tú crees en esa voz y tú comienzas a empujar esta puerta para ver si abre. Y tú ves que esta puerta la está abriendo no tú, sino Dios. Dios también está abriendo la puerta. Y cuando tú comienzas a cruzar en el nombre de Jesús esa puerta, mire, usted no tiene idea de lo que puede estar pasando al otro lado. Y me decía una amiga, mira, tú no tienes una idea de cuántas personas están siendo motivadas alrededor del mundo. Yo pues no lo sé, porque realmente no lo sé. Y pues no los veo a ustedes, pero yo sí veo una cosa. Estoy viendo los resultados, la alegría de muchas personas que han tratado de hacer cambios por mucho tiempo, no lo habían podido lograr y encontraron un grupo de apoyo que les podía ayudar. Y de verdad, usted no sabe cuánto yo disfruto sentarme frente a los chats, ver los chats. Incluso ayer me he disfrutado mientras estaba esperando que me iban a hacer un MRI. Cuánto yo disfruté Operación Nehemías. Entré al chat de Operación Nehemías. Ahora todo el mundo está compartiendo ideas de cómo están haciendo sus huertos, de cómo sembrar las plantitas, de cómo decorar su cocina, todo el mundo está compartiendo algo de lo que sabe hacer y todo el mundo, qué bonita idea, qué bueno. Yo, wow, Padre, wow, cómo Dios está inspirando gente que quizás usted decía, ay, nadie nunca ha visto lo que yo he hecho. Pues mire, dele la vuelta al mundo, porque alguien lo va a recibir y lo va a compartir. Y de paso, yo me gustaría, ¿verdad?, que ustedes me autoricen, porque yo, pues, recuerden que solamente esas fotos las pueden ver las personas del chat, pero si usted quisiera que pudiéramos compartir esas ideas que usted está compartiendo en nuestro chat, usted sencillamente indíquenos y decir, mire, si quiere puede compartir mi idea de lo que yo estoy haciendo en mi patio o de lo que estoy haciendo en tal lugar, lo puede compartir, nosotros le damos, ¿verdad?, su crédito, este es un trabajo de fulano de tal que quiere compartir con nosotros. Y aunque estamos compartiendo en el chat, porque me parece maravilloso la cantidad de dones y talentos que muchos de ustedes tienen, de cosas que están haciendo. Jaycee hizo un estante de poner sus harinas y sus semillas, y Aibilín ha hecho tremendo, también Jaycee hizo como un invernadero, Aibilín también está haciendo un huerto, Irma también nos compartió de sus huertos y de sus plantas, y yo digo, wow, Señor, qué lindo. Quizás algo sencillo que tú tienes en tu casa, pero que el Señor te inspiró a hacer, puede ser inspiración para otro. Entonces, bueno, pues es que no se puede decir que este es un trabajo mío. No, esto es un trabajo de Dios, inspirándolos a ustedes a hacer cambios. Si usted hace un cambio, una remodelación en su casa, algo bonito, un espacio especial de orar con Dios, o cualquier cosa que usted entienda que le ha quedado bien, como usted quizás organizó un closet, ¿verdad?, un armario donde tiene su lavadora o su secadora y donde lo puso bonito, cualquier cosa usted incluso lo puede compartir, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cómo uno tira un granito de pan sobre las aguas. Oye, me dice la palabra que Dios hace que eso vuelva a ti otra vez. Eso es como cuando tú tiras un boomerang, con la fuerza que tú tiras un boomerang, con esa misma fuerza te regresa. Y si tú tiras un boomerang de bendición, ese boomerang de bendición te regresa.
te regresa con esa misma fuerza. Y si tú tiras un boomerang de mal, un boomerang de maldición, un boomerang de dolor, un boomerang de amargura, sepa y entienda que te va a regresar con la misma fuerza que lo tiraste. Pero qué bueno es cuando tiramos boomerang de bendición. Y eso es lo que buscamos, que ustedes lo puedan hacer y lo puedan abrir. Realmente agradezco a Dios en gran manera por lo que estamos haciendo. Así que gracias a ustedes por hacer posible que los motores de esta jornada se mantengan encendidos. Y de hecho, aun cuando después que terminemos la jornada, los chats van a quedar abiertos para que usted siga compartiendo, pues podemos seguir apoyándonos. Gente nueva entrará motivada quizás después que hagamos la jornada de que quiere poder, ¿verdad?, implementarse. Puede hacerlo porque lo que buscamos es que usted sea bendecido y Dios pueda obrar maravillosamente. Queremos entregar en oración a muchos de nosotros, ¿verdad? Algunos están en sus procedimientos. Ayer justamente reiniciaba nuevamente nuestra querida compañera Evelyn Longo, y la he tenido en mis oraciones. Ella tuvo su cirugía ya de cáncer y ayer reiniciaba nuevamente sus últimas quimioterapias. Ella le tenía, en verdad, mucho miedo a entrar a ese proceso, porque usted sabe que un proceso un poquito difícil. Oremos para que el Señor le dé las fuerzas para ella poder tolerar y soportar ese último proceso de las quimios. Y vamos también a orar por todas las peticiones. Esta mañana miraba también, porque recuerden que ese chat está abierto 24 horas, el de oración, y mientras yo duermo hay gente que escribe. Y agradezco mucho a nuestras compañeras como Laura Zapata y otras más que siempre madrugan para dejar sus mensajes, su oración, su intercesión por nuestros compañeros. Y todavía hay algunos, justamente Pablito Vilora me escribió acerca de que ya ahora en mayo se cumplió un año de la muerte de su hermano, quien fue uno de los primeros personas de nuestro grupo que él cobró el COVID, y lamentablemente hace un año atrás, ayer Pablito, creo que fue ayer, me envió la foto de su hermano. No sé, se recordaba hace un año que él fue víctima de las muertes del COVID, y recuerdo cuando estábamos orando mucho por él y agradecemos a Dios por todas sus oraciones, pero lamentablemente las situaciones fueron otras. Sin embargo, Pablito dejó la gratitud me dejó ahí en el Messenger la gratitud por las oraciones y por la intercesión por la vida de su hermano. Agradecemos a Dios porque Pablito también en este año fue víctima del COVID, ya estando muy, pero que muy delicado de salud. Me llamó, oramos juntos, pedimos el 911 de oración, el batallón de oración se unió, y gracias a Dios 3 días después o 2 días después de haber orado así por Pablo todos juntos, fue dado de alta, y gracias a Dios Pablito está muy recuperado. Y les voy a compartir un videíto de paz que él me envió, por donde él camina, hace su caminata diaria en Oregon. Hay un lago hermoso, así que nos compartió ese lago de paz, y lo voy a estar compartiendo con ustedes. También hoy, a hora de cantar, antes de orar, hay un corito hermoso. Tengo a mi amiga María Méndez, ella es miembro de la iglesia de mi esposo. Ella me envió un cántico que ella compuso hace muchos años atrás. Y ella me lo cantó, creo que fue la semana pasada, ella me lo envió. Ni sabía que María tenía una voz tan hermosa. Y ella me envió un cántico. Óyeme, lo tengo pegado en la cabeza. Pero eso ahí que no me lo puedo quitar. Ahí tengo el cántico de María Méndez en la cabeza, donde dice que Dios tiene el poder de hacer cosas grandes en cosas pequeñas. Y de momento yo dije, pero ¿cómo será de cosas pequeñas a cosas grandes? Yo después me puse a analizar y yo dije, no, es cierto. Hay cosas impresionantes que Dios hace, y Dios las envuelve en cosas pequeñas para que tú las puedas entender.
Si las cosas grandes y magníficas de Dios, Dios no las envolviera en una envoltura conocida para nosotros, nosotros jamás pudiéramos comprender la grandeza de eso. Jamás, 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 jamás lo pudiéramos entender. Entonces me parece extraordinario de cómo Dios hace de cosas grandes, cosas pequeñas. Y ese fue el cántico que me compartió María y yo me lo aprendí, es un cántico bien fácil de aprender, muy fácil de aprender. Bueno, yo no sé, quizás voy a hacer algo que no he pedido permiso. Pero claro, María lo cantó en un tono bajito, pero yo quisiera que ustedes pudieran escucharlo de voz de María, que tiene una voz tan hermosa. Pero lo quiero también compartir con ella y este cántico. De paso, tengo a Enid que compuso un cántico. Enid, vuélvemelo a enviar, por favor. Un cántico que tú compusiste cuando saliste por la mañana a caminar. No sé si Enid me está escuchando en este momento, pero ella fue una de las que compuso un cántico bien alegre y me quedó tan alto que no lo he podido encontrar. Así que ella lo puso en el chat. Y me pareció tan bonito. Así que les quiero compartir este cántico que hizo María Méndez, allá de aquí de Puerto Rico. Se titula Dios tiene el poder. Dios tiene el poder de hacer cosas grandes en cosas pequeñas. Dios tiene el poder de hacer cosas grandes en cosas pequeñas. Dios tiene el poder, Dios tiene el poder, Dios tiene el poder de hacer cosas grandes. Dios tiene el poder, Dios tiene el poder, Dios tiene el poder, Dios tiene el poder de hacer cosas grandes. Amén. Gracias, María, me pareció bellísimo. Yo lo voy a tocar un poquito en un tono más alto porque a mí me queda muy bajito, pero me parece tan hermoso, yo creo que ustedes lo puedan compartir. Dios tiene el poder de hacer cosas grandes en cosas pequeñas. Dios tiene el poder de hacer cosas grandes en cosas pequeñas. Dios tiene el poder, Dios tiene el poder, Dios tiene el poder de hacer cosas grandes. Dios tiene el poder de hacer cosas grandes en cosas pequeñas. Dios tiene el poder de hacer cosas grandes en cosas pequeñas. Dios tiene el poder, Dios tiene el poder, Dios tiene el poder de hacer cosas grandes. Gracias, María, gracias, de veras, lo he tenido toda la mañana cantando, ¿verdad? Y espero que también ustedes lo puedan aprender y les puedan sacar el tono. Y aquí aquellos que lo cantan un poquito más alto, aquí lo tengo más alto. Dios tiene el poder de hacer cosas grandes en cosas pequeñas. Dios tiene el poder de hacer cosas grandes en cosas pequeñas. Dios tiene el poder, Dios tiene el poder, Dios tiene el poder de hacer cosas grandes.
Dios tiene el poder, Dios tiene el poder de hacer cosas grandes. Definitivamente que lo aplico mucho a lo que estamos haciendo, porque realmente cuando uno piensa hacer algo, uno lo piensa en pequeño, es decir, uno dice, bueno, déjame hacer esto aquí, por aquí, para 2 o 3 personas. Y entonces Dios sabe hacer cosas grandes. De cosas pequeñas, Dios sabe hacer cosas grandes. Dios sabe hacer cosas grandes de cosas pequeñas. Así que Dios nos bendiga a todos, y vamos a orar en esta hora para pedirle a Dios la dirección que Dios pueda hacer de nosotros, que somos cosas pequeñas, también cosas grandes. Y de cosas grandes, hacer cosas grandes de cosas pequeñas. Y fíjate que también Dios hace cosas grandes, las pone también pequeñas para que tú las puedas entender. Me parece extraordinario, maravilloso. Oramos al Señor en esta hora pidiendo su dirección. Padre Santo y Padre Bueno, gracias porque esta mañana tú nos levantas con una nueva visión. Una visión de poder contemplarte en cosas sencillas, pero ver la grandeza de Dios en cosas comunes, en cosas diarias, pero la necesidad, oh Dios, de poder nosotros aprender cada día de cómo contemplarte, entenderte, interpretarte, llevarte al interior de nuestras vidas y nuestro corazón, y hacer de nuestra vida un depósito del Espíritu Santo. Quiero agradecerte, Señor, por cada persona que, aunque sea una vez, ha escuchado estas transmisiones, y con aquella sola vez pudo sentir el impacto de tu palabra, el gozo de la salvación y el deseo de un cambio. Oh Señor, también quiero ponerte a aquellos que una vez escucharon y por alguna razón el diablo arrebató la semilla de ese evangelio y de esa palabra, la arrebató de sus corazones. Oh Señor, dale la oportunidad de que puedan nuevamente escuchar tu palabra y darte una oportunidad en sus vidas y en su corazón. Sé con aquellos, Señor, que un día escucharon esta transmisión y por alguna razón, Señor, no les gustó, o el diablo amargó o malinterpretó las palabras y se alejaron, Señor. Búscalos con interés, con amor. Tráelos nuevamente, Señor. Llévalos a fuentes de agua viva y no permitas que sus vidas sean marcadas, oh Señor, por el error, o sean marcadas por el dolor, por la amargura o la decepción. También te pido por aquellos que una vez escucharon esta palabra y quedaron impresionados por el Espíritu Santo, y que han decidido ser fieles, Señor, en la búsqueda de tu palabra diariamente, que han hecho de esta transmisión su iglesia sin paredes, para encontrar en ella refugio, alimento, paz, descanso, luz, esperanza y poder. Oh Señor, te agradezco porque hemos hecho una amistad, una hermandad, un grupo de apoyo, que aún en las cosas sencillas de la vida, lo que es comer, lo que es decorar, lo que es alimentarnos, lo que es caminar, lo que es ejercitarnos, nos hemos apoyado unos a otros. Pero Señor, que el apoyo más grande y poderoso sea el apoyo espiritual, en los que nos demos ánimo, en los que nos demos, oh Señor, la oportunidad de nosotros crecer, de poder sostenernos con el poder de la oración, sostenernos unos a otros con las palabras, con la promesa del Señor, con palabras de ánimo, Señor. Gracias, porque tú estás aquí, porque tú estás haciendo de este sencillo tema de las puertas de Jerusalén un tema sumamente importante para nuestras vidas.
Esfuerza nuestras manos, esfuerza nuestro corazón y que podamos edificar, reedificar estos muros y estas puertas en nuestras vidas. Danos la sabiduría, Señor, para poder explicar tu palabra de una manera comprensible y que cuando llegue al otro lado, los que estén escuchando la puedan entender y no solamente entender, la puedan reproducir en sus vidas. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora y que tu paz inunde nuestros corazones y que podamos sentir cómo el Espíritu nos conduce en bendición. Gracias. Pongo a cada uno de mis hermanos que hoy tenga que atravesar por un valle de sombra o de muerte o de tribulación, de lágrimas, o por un valle de esperanza y de gozo y paz. A los que estén enfermos, Señor, conforme a tu voluntad, sánales o ábreles puertas para que puedan sanar. Y aquellos que se sienten desanimados, anima sus corazones, que puedan encontrar esperanza en medio de la crisis y que tú los puedas conducir en victoria. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por orar juntos. Quiero recordarles nuestros buenos hábitos que estamos desarrollando. Espero que todos tengan su botella de agua. Si no la tienes, ve, búscala. Ve, búscala. Vamos a hacer un momento, una pausita para tomar agua. Señores, de ella mana la vida. Vamos. Nuestro corazón y nuestras vértebras y todo necesitan esa agua. Así que hidrátese en medio de la clase que vamos a comenzar. Aquellos que se están conectando con nosotros, estamos en los 40 días de la jornada de los 40 días de ayuno, bajo el tema levantémonos y edifiquemos. ¿Ok? Y estamos en las puertas de Jerusalén, en el capítulo 3 de Nehemías, en la reconstrucción de las puertas de Jerusalén. Y estamos ahora, vamos a entrar hoy a la séptima puerta, que es la puerta de las aguas. Dice Nehemías capítulo 3, verso 26, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Aquellos que ya tienen el mapa, ¿verdad?, pueden identificar la fuente de las aguas al oeste de la ciudad de Jerusalén. En forma ascendente primero tomamos las tres que estaban en el norte, luego bajamos por la muralla, llegamos a la puerta del valle que quedaba hacia el este y luego llegamos hacia la puerta de El Muladar. Ahora tenemos la puerta de las aguas, que fue la otra, la del Muladar y la de las aguas que daban y de la fuente que daban al sur. Y ahora nosotros tenemos la puerta de la fuente. La puerta de las aguas. Y yo estaba diciendo que para muchos una cosa era la puerta de la fuente y otra puerta de las aguas. No son la misma. La puerta de la fuente, ayer lo estábamos viendo, ¿verdad? Que daba hacia el estanque también de Siloé, al igual que la de las aguas, también daban para el estanque de Siloé. Y aprendimos varias cosas y hoy vamos a ver esta puerta que es la séptima puerta. La séptima puerta mencionada es esa puerta de las aguas. Quienes la repararon, la puerta de las aguas, fueron los sirvientes del templo. Estos eran ayudantes de los levitas que vivían en un lugar llamado Ofel, que se encontraba en la ladera sur del templo.
Ellos eran los encargados de cargar agua y leña para ser usada en el templo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes eran esos sirvientes ayudantes del templo? Si vamos al libro de Josué, damos un momentito, estamos ya, tenga usted lista inmediatamente, tenga lista su libreta, su lápiz donde estamos anotando. En el libro de Josué está la historia de la conquista cuando Josué entró a Canaán a conquistar. Y allí hubo un pueblo que buscó la manera de hacer un pacto de alianza con los israelitas cuando vieron que derribaron, que habían entrado a Jericó, que era, como decir, la puerta de Canaán, era la ciudad de Jericó. Era una ciudad inexpugnable, prácticamente era imposible atravesar, cruzar o conquistar la ciudad de Jericó. Por eso se le llamaba la puerta de Canaán. Y por ahí comenzó. Josué no comenzó con lo más débil, comenzó con lo más fuerte. Cuando los pueblos se dieron cuenta que Jericó había caído, bueno, al punto que el Señor hizo derribar las murallas de Jericó para que Josué entrara, porque no había manera de cómo los israelitas entraran por las puertas de Jericó, a menos que Dios las hiciera caer. Así que Dios hizo caer las murallas de Jericó y ellos entraron tranquilamente. Pero en el libro de Josué, capítulo 9, verso 24 al 27, dice que ellos respondieron a Josué: fue dado a entender a tus siervos que el Señor tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar todo este país y que había de destruir a todos sus habitantes. Por eso temimos en gran manera por nuestra vida e hicimos esto. ¿A qué fue esto? Bueno, los engañaron, se hicieron vestir de ropas viejas, le hicieron creer que ellos vivían bien lejos, bien lejos, bien lejos. Y buscaron hacer un pacto de alianza. Pero lo que Josué no sabía, que ellos eran los gabaonitas. Y que ellos vivían ahí cerquita. Ellos vivían al lado de donde ellos estaban acampando. Y entonces se descubrió la mentira y hubo una sentencia contra los gabaonitas, ¿ok? Y versículo 25 dice: ahora pues estamos en tus manos, lo que te parezca bueno y recto hacer, con nosotros hazlo. Y Josué lo hizo así, los libró de manos de los israelitas para que no los matasen, y los constituyó leñaderos y aguadores para la congregación y para dar el altar del Señor en el lugar que él había de elegir, y así son hasta hoy. Es decir, que los gabaonitas se convirtieron en los sirvientes del templo. Ellos eran los que buscaban las aguas, ellos eran los que buscaban la leña para los sacrificios, las aguas para las fuentes y para todo lo que se hacía. Ellos fueron constituidos los sirvientes del templo. Y eso comenzó cuando apenas Josué estaba a la conquista. Sin embargo, eso se quedó así por muchos años. Imagínense, eso fue cuando Josué estaba iniciando las conquistas. Después de eso vino la época de los jueces. Después de la época de los jueces vino la época de los reyes. Mira cuántos años no han pasado de todos los reyes que hubo en Judá y hubo en Jerusalén. Y ante todo eso lo que había ocurrido, los gabaonitas siempre se conservaron como los sirvientes. Y ahora estamos hablando de que ya casi habían pasado 70 años de la opresión babilónica, de la destrucción de Babilonia sobre Jerusalén. Y estamos hablando que quienes repararon la puerta de las aguas. Esto me llama tanto la atención. La puerta de las aguas las repararon ellos. Los descendientes de esos gabaonitas fueron los que repararon la puerta de la fuente. Esta puerta permanecía cerrada casi todo el año y solo se abría durante las celebraciones de las últimas fiestas bíblicas en el mes séptimo. En el último día de la fiesta de los tabernáculos se llevaba a cabo la ceremonia del agua. Los sacerdotes sacaban agua del manantial de Siloé,
pasando por la puerta de la fuente, y luego la entraban por la puerta de las aguas que quedaba cerca del templo. En la celebración de la fiesta de los tabernáculos, Jesús dijo lo siguiente, y eso está en Juan 7, 37 al 38. Y antes de yo leer, mientras ustedes lo buscan, ustedes lo escriben, Juan 7, 37 y 38. Lo que acabo de decir, lo voy a explicar. Cuando llegaba la fiesta de los tabernáculos, ¿okay?, que es una fiesta de la cual ya yo he hablado, que estaba previa a la fiesta de la Pascua, dice que esta puerta de las aguas quedaba cerrada todo el año. Prácticamente todo el año estaba cerrada. ¿Cuándo se abría esta puerta? Pues se abría el último día de la fiesta de los tabernáculos, que se hacía ceremonia del agua. Los sacerdotes salían por la puerta de la fuente. Mira esto, salían por la puerta de la fuente, iban al estanque de Siloé, recogían agua del estanque de Siloé y la entraban por la puerta de las aguas. ¿Por qué? Porque esa puerta, fíjese que no era una puerta de salida, no era como una puerta del muladar. La puerta del muladar era una puerta de salida. Esta era una puerta de entrada. Es decir, se sacaban las cosas por el muladar. Pero el agua que se recogía en el estanque de Siloé no se entraba por la puerta de la fuente, se entraba por la puerta de las aguas. De paso, la puerta de las aguas queda mucho más cerca del templo. Recuerde que la puerta de la fuente, esa puerta tenía una muralla muy larga, muy larga. Y ustedes vieron toda la cantidad, de ayer hablamos de la cantidad de personas que trabajaron para reconstruir las murallas, no solamente la puerta de la fuente, sino toda la muralla hasta llegar hasta la puerta de las aguas. La puerta de las aguas queda bastante alta, más cerca del templo, y entonces las personas salían por la puerta de la fuente, iban, recogían agua en el estanque de Siloé y le entraban por la puerta de las aguas. En una celebración de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se paró en la puerta de las aguas y me lo que dijo. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto de pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Jesús sabía dónde ubicarse. Ayer yo dije que la puerta de la fuente representa la interacción, el bautismo del Espíritu. Sin embargo, en el agua, en la fuente, por ejemplo, en la fuente tú te recreas, tú te bañas, te dejas refrigerar por esa fuente de agua. Pero de esa fuente tú buscas agua. Y de esa agua tú la vas a utilizar en otras cosas. Jesús dijo, yo soy esa agua. Qué interesante dónde Jesús se ubica para hacer esa mención de que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Aquellas eran aguas estancadas en el estanque de Siloé. Recuerde que el estanque de Siloé se alimentaba del agua que venía del canal del estanque de Ezequías. Pero las aguas de Siloé no tenían fluido, estaban ahí, por eso un estanque, ahí quedaban depositadas. De ahí se conseguían esas aguas que estaban tranquilas. Sin embargo, Jesús se presenta como un agua viva, un agua que salta, donde brotan ríos de agua viva. Él es esa fuente, Él es esa agua. Oye, me parece extraordinario cómo Jesús
se queda con todos los atributos del significado, tanto de la fuente como del agua. Lo que es interesante es que sobre la puerta de las aguas, se encontraba un estanque de inmersión que se llamaba la mikvah. La mikvah se escribe M de Miguel, I de indio, K de kilo, V de Víctor y A, ¿ok? A de agua, mikvah. Ese era el nombre que se le daba a ese estanque. Este era especial ya que era solo usado por el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. El sumo sacerdote, cuando llegaba la fiesta, que ya era, ¿verdad?, la fiesta de la expiación, el sumo sacerdote se sumergía en las aguas 5 veces ese día, en preparación para entrar al lugar santísimo, donde él iba a pedir perdón por los pecados de toda la nación de Israel. El mikvah era un lugar de inmersión de agua. Esta representaba la muerte y el inicio de una vida espiritual. Y esto fue lo que Jesús le explicó a Nicodemo. La mikvah era como decir ese lavacro donde el sumo sacerdote se tenía que sumergir en esas aguas antes de hacer la expiación por el pueblo. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 3 al 8, tenemos la experiencia cuando Jesús y Nicodemo se encuentran. Más bien, Nicodemo estaba buscando a Jesús. Quería tener un momento de estar como quien dice, a solas con él, para contestar quizás algunas preguntitas que tenía en mente. Y mire lo que sucede ahí, dice aquí. Respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no te asombres de que yo te haya dicho que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando Jesús habló a Nicodemo, hablándole a un líder eclesiástico, a un miembro del Sanedrín, le hizo una petición impresionante, que aunque ya yo también he hablado en anteriores intervenciones sobre esto, no era solamente la puerta de la fuente, era la puerta de las aguas, porque no era solamente el hecho de ir y tomar agua a la puerta de la fuente, era sumergirte por la puerta de las aguas, ese proceso de inmersión que representa el bautismo. Cuando Dios le dijo a él, tienes que nacer otra vez. Él pensaba que tenía que entrar al vientre de su madre. Bueno, pues Dios tiene un vientre mucho más accesible que el vientre de la madre. Es el estanque donde tú naces de nuevo, donde tú te sumerges completo, en donde tú haces una muerte y una resurrección, donde tú matas una vieja Liz, ¿verdad? Tú dejas atrás una vieja Ginette, una vieja Judith, deja ya la vieja Ramonita, la vieja Marta, y tú lo dejas todo atrás y comienzas otra vez.
Hay gente que le parece absurdo, hay gente que todavía no entiende esto, hay líderes incluso eclesiásticos que dicen, oiga, mire, usted no tiene que volverse a bautizar, eso no es necesario, con que usted tome la Santa Cena. Pues mire, hay momentos que sí, hay cosas que sí, que con una Santa Cena podemos resolver y pedir perdón y perfecto. Y usted puede pedir perdón en su casa y sentirse restablecido y tener la paz. Pero hay gente que no. Hay gente que siente que eso no es suficiente. Hay personas que sienten el llamado de su corazón. Yo quiero decirles, esto es un llamado individual. Quizás nunca Nicodemo sintió la necesidad de volver a nacer otra vez a través del agua. Hay gente que dice, bueno, ya yo me reconcilié y yo lo veo bien. Si usted pidió perdón a Dios, usted se reconcilió con Dios allí en la privacidad de su casa. Amén. Pero si usted siente el llamado de usted tener esta experiencia de Nicodemo, de nacer de nuevo, más que una limpieza corporal, el bautismo representa una transformación espiritual. La inmersión en agua es una señal externa de un compromiso interno a cambiar. Dejamos en el agua el viejo hombre para salir una nueva criatura, comprometida a actuar como Dios manda, en lugar de seguir las pasiones carnales como antes. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Primera de Pedro 3, 21 dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como la petición de Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Cristo. Porque no es el sucio externo lo que el bautismo. Hay gente que quizás se quiso bautizar porque necesitaba lavarse los brazos y las piernas o la cabeza. Pero el bautismo no salva, no quita la suciedad de la carne, sino la de la conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Romanos 6, del 1 al 4, Romanos 6, 1 al 4 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún sin él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida o en novedad de vida. Pedro hablaba acerca de ese bautismo por agua. Pablo en Romanos hablaba de ese bautismo del agua. Ese bautismo que es necesario para que nosotros podamos ir. Una de las cosas interesantes, que me parece tan a tono con lo que está sucediendo aquí en la Puerta de las Aguas, que viene viene posterior a la Puerta de la Fuente, fue lo que comenzó a ocurrir. Cuando en el libro de Hechos, ustedes recuerdan la historia de Cornelio. La historia de Cornelio es una cosa impresionante, pero lleva el mismo, como decirte, el mismo turno, la misma secuencia de las puertas de Jerusalén. Porque a nosotros se nos enseñó que el Espíritu Santo lo recibimos después de habernos bautizado. Sin embargo, en el orden de las puertas, como se reconstruyen, primero se reconstruye una experiencia con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos mueve a nosotros ir al bautismo. Nosotros no vamos al bautismo primero y recibimos el Espíritu Santo después. Somos movidos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos habla y quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos dice y nos lleva a nosotros a decirnos, este problema que tú has tenido, todos estos tropiezos que tú has tenido en tu vida, esto necesitamos que tú nazcas de nuevo.
Es el Espíritu Santo el primero que llega, el primero que nos bautiza, es el que nos va convenciendo. Y ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 25 en adelante, ahí tenemos la conversación cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. Y lo interesante es que Cornelio no estaba solo. Cornelio había llenado su casa de todas las personas, sus vecinos, sus amigos, sus soldados, sus familiares. Tenía la casa llena. Esta gente eran romanas, ellos sencillamente, la influencia de lo que había quedado, de los milagros de Jesús, de lo que habían hecho los discípulos, y Jesús era lo que estaba. Es decir, Cornelio tenía una fe que había venido por el oír, pero no había tenido quizás una experiencia más allá. Y dice, cuando Pedro entraba a casa de Cornelio, dice, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró, pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, que yo también soy hombre. Hablando con él, mire si la ignorancia, ¿verdad?, que tenía con respecto a eso, que él hizo una reverencia y para adorar a Pedro, que era la idea que tenían los romanos de adorar otros humanos que podían mostrar. Por ejemplo, ellos adoraban al César, que era su gobernador, porque entendían que ellos tenían diferentes deidades y que dentro de esas deidades el emperador era uno de ellos. Pero ellos tenían en tan alta estima a Pedro que lo adoró, y Pedro le dijo, no, para, esto no lo hagas, yo soy un hombre igual que tú. Hablando con él, entró y halló que había muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis que es contra la ley de un judío que se asocie con extranjero o lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o común o inmundo, o profano o impuro. Por eso cuando me mandaste a llamar, vine sin dudar. Así pregunto por qué me habéis hecho venir. Y allí entonces comienza a contar Cornelio cuando estaba orando, que el ángel le dijo que lo buscara y le dijo hasta dónde vivía, y él lo mandó a buscar. Y entonces dice que Pedro comenzó a hablarles acerca de Jesús. En el versículo 38 dice ahí que acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces él comienza, la predicación de Pedro va basada en Cristo, cómo fue investido del poder del Espíritu Santo para hacer las obras que había hecho. ¿Y qué pasó? Versículo 44. Versículo 44 dice, mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el mensaje. Pasaron por la puerta de la fuente. Mira esto. Pasaron por la puerta de la fuente. Y los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, porque Pedro no se tiró para casa de Cornelio solo. Óyeme, le podían cortar la cabeza a los hermanitos de la iglesia. Usted sabe que cuando usted va a hacer algo que está en contra de la tradición, mejor llévate un testigo, gente que sea testigo, para que puedan testificar a tu favor cuando Dios se manifieste. Porque a veces nosotros obramos conforme a las tradiciones que se han impuesto en nuestras congregaciones. Ahí cada religión tiene su tradición. Y a veces los cristianos nos hemos dejado llevar por las tradiciones de nuestras religiones y de nuestras iglesias que por la palabra. Y Pedro sabía que él no debía entrar a casa de Cornelio, así que invitó un grupo de los hermanitos de la circuncisión, es decir, de aquellos que eran bien fieles con referente a las tradiciones y las ceremonias. Y dice ahí, y los fieles que eran de la circuncisión, que habían ido con Pedro, quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?
Me parece extraordinario que Pedro le dice a los hermanitos, óigame, ¿y alguno de ustedes piensa que esta gente ahora no las podemos bautizar? Si han recibido el mismo espíritu que recibimos nosotros. Ellos lo acaban de recibir. Ahora le vamos a negar el bautismo del agua. Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos por algunos días. Óyeme, óyeme, óyeme. No sé si esto que estoy leyendo aquí tú lo puedes comprender. Pero tú no puedes obligar a Dios que haga las cosas a la manera en que tú las entiendas siempre. Dios siempre va a tratar de hablarnos en un lenguaje conocido, para que nosotros podamos comprender. Pero cuando Dios decide, como dice el corito de María Méndez, Dios tiene el poder de hacer cosas grandes de cosas pequeñas. Óyeme, cuando Jesús y Dios deciden hacer cosas grandes, donde Dios comienza a abrir una puerta para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios comienza a derramar el Espíritu Santo y llevar a las personas a tener una experiencia con Él antes de darle el bautismo del agua, señores, usted eso no lo puede impedir. Eso usted no lo puede impedir, jamás. Usted no puede impedirle la obra. Y yo he escuchado, mire señores, yo he tenido experiencias de escuchar gente que le pide a su pastor, pastor, yo necesito un rebautismo. Y el pastor le dice, no hermano, dígame por qué. ¿Qué hizo usted por lo cual está pidiendo un rebautismo? Mire, déjeme decirle, ninguna persona tiene que confesarle a ningún hombre lo que le confiesa a Dios. Pero son muchos los que dicen, no, yo bautizo, no rebautizo. Yo me imagino a Nicodemo diciendo, óyeme, Dios le dijo, el que no nazca del agua y del Espíritu no verá el reino de Dios. Eso es grande, ¿sabe? Quizás Nicodemo entendía que él había nacido del Espíritu, pero no había nacido del agua. De hecho, los judíos no se bautizaban como tal, ellos hacían sacrificios. Quien trajo la doctrina del bautismo fue Juan el Bautista, por eso se le puso así. El apellido se le puso Juan el Bautista porque él enseñaba una doctrina nueva del bautismo. La pregunta es, ¿de dónde se sacó Juan? ¿De qué manga? ¿De cuál manga se sacó Juan la idea de que la gente se salvaba, la expiación de los pecados venía por el bautismo, cuando Dios había establecido que el perdón de los pecados venía por la muerte del Cordero? Esa nueva doctrina de Juan no le caía bien a los judíos, porque ellos entendían que ellos hacían lo que era correcto, era matar a un cordero. Sin embargo, cuando Dios cruzó al pueblo 2 veces, cruzaron el agua. La primera cuando salieron de Egipto, cuando tuvieron que cruzar por el mar Rojo. Ahí fue la primera vez, el primer bautismo que Dios le hizo al pueblo de Israel. Le hizo el primer bautismo cruzándolo por el Mar Rojo, metiéndolo en las profundidades del mar y sacándolos al otro lado. Y 40 años después, Josué hace lo mismo y los manda al río Jordán, por el mismo río donde Jesús se iba a bautizar posteriormente, que queda frente a Jericó, por el lado donde está frente a Jericó. Josué ordena de que el pueblo nuevamente pasara por en medio del río de las aguas embravecidas. No eran unas aguas estancadas, eran aguas vivas, eran aguas con fuerza, aguas con corriente. Y dice que Josué hizo que el pueblo pasara en un segundo bautismo por las aguas del Jordán. Y ahora vemos cómo Juan el Bautista rescata esa visión del bautismo por agua que el Señor había ilustrado por entrar 2 veces, una por el Mar Rojo y otra por el río Jordán, a su pueblo. Bueno, para muchos eso era inaudito. Sin embargo, la Biblia establece claramente que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios.
Sin embargo, el Espíritu siempre llegó primero y después llegó el bautismo del agua. ¿Por qué? Porque quien te lleva a tener la experiencia del bautismo siempre será el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien movió a Cornelio a buscar a Pedro. Fue el Espíritu Santo quien movió a Cornelio a ser un evangelista tras bastidores, invitando a mucha gente que él quería que pudieran conocer a Jesús. Y Dios vio la nobleza de aquel corazón, que todavía no había pasado por el bautismo del agua. Que todavía no había pasado por el bautismo del agua. Y ya Dios lo estaba utilizando como un instrumento de justicia y un instrumento evangelístico. Yo recuerdo que cuando las personas iban de visita a la iglesia no se les permitía hacer nada. Hasta que no recibieran todos los estudios y no se bautizaran, no podían ni cantar al frente. ¿Por qué? Porque todavía dicen que no habían recibido el Espíritu. ¿Cómo es posible? ¿Quién trae a las personas a los pies de Jesús? El Espíritu Santo, no es usted. Usted es otro instrumento. Pero quien trae las almas a los pies de Cristo es el Espíritu Santo. Aún las visitas cuando vienen y están allí y comparten con nosotros, esa persona está ahí porque el Espíritu Santo la está guiando. Y nosotros hemos tenido unos conceptos muy cerrados con respecto a eso. Y la historia de Cornelio presenta claramente. La otra historia que lo presenta claramente es del eunuco, el hombre al cual Felipe se le acercó en el carro. ¿Quién estaba conduciendo a ese hombre a estudiar las Escrituras? ¿Quién le dijo a Felipe, acércate a ese carro? ¿Quién puso aquel fervor en el corazón de aquel hombre? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Aquel hombre recibió el bautismo del Espíritu Santo, pasó por la puerta de la fuente y llegó al estanque. Y allí en el estanque se bautizó y luego entró por la puerta de las aguas, llenos de esa agua que dijo Jesús: yo soy esa agua que salta para vida eterna. Porque esa agua es Cristo. Entonces tú te encuentras con el Señor. Me parece extraordinario el orden de las puertas de Jerusalén, donde se salía por la puerta de la fuente, llegaba hasta las fuentes y te llenaba de la fuente, y entonces iba al estanque y entrabas por la puerta de las aguas. Maravilloso. En el agua dejamos al viejo hombre y salimos del agua para una nueva criatura en el Señor. Gracias a Dios por sus aguas. Mañana estaré tocando la segunda parte del agua, de la puerta del agua, que tiene también otra representación, para que usted pueda tener esa otra noción de esa agua maravillosa que Dios tiene. Hoy te dejo aquí en esta perspectiva. Cómo el Espíritu Santo, por ejemplo, en el caso del eunuco al que Felipe se la llega, cómo Dios utilizó a otra persona. El espíritu que estaba conduciendo la vida de este hombre también condujo la vida de Felipe y unió dos vidas. Esta es la obra del Espíritu, ¿sabe? Unió dos vidas. La de aquel hombre que venía de otra nación, ese etíope, con un judío. Y fue el Espíritu Santo que hizo posible la conexión de Felipe con el etíope, para que entonces Felipe se convirtiera en un instrumento de instrucción de la palabra y pudiera finalmente, después de haber recibido el hombre el Espíritu, dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Nace de él. Quien pide ese bautismo es el etíope. Dice: ¿qué impide que ahora yo sea bautizado? Y él le dijo: bueno, si tú crees en Jesucristo,
no hay problema. Dice que descendieron ambos al agua y allí lo bautizó. Y allá desapareció Felipe. Entonces estamos viendo cómo el Espíritu Santo puede unir vidas. Puede unir vidas diferentes para poder hacer esta conexión. Dios unió la vida de Pedro con la vida de Cornelio para que le llevara el agua de vida que es Cristo. Y mañana vamos a hablar de eso, de Cristo como el agua de vida. No solamente representación del bautismo, sino de Cristo como el agua de vida. Entonces, vamos a ir viendo cómo los elementos se unen. El Espíritu Santo movió a Cornelio y movió a Pedro. Ambos se encuentran. El Espíritu Santo se derrama. Ya había estado derramado sobre la vida de Pedro. Ahora se derrama sobre la vida de Cornelio y todo el mundo. Y entonces ahora Pedro procede a bautizarlos. Igualmente, el Espíritu Santo interviene en la vida del eunuco, del etíope y de Felipe. El Espíritu une esas dos vidas. Felipe se convierte en un instrumento de educación, de instrucción, como un puente para enlazar a aquel hombre con la verdadera fuente de agua vida, que es Cristo Jesús, y él le da el proceso de bautismo. Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Ha sido el Espíritu Santo que nos ha unido a ti y a mí. Nos ha unido a través de estas ondas visuales, audibles, para que nosotros los dos nos conectamos. Pero quien está haciendo posible esta obra es el Espíritu Santo. Pero mi llamado a ti es que tú pases y tú llegues a la puerta de las aguas y tú restaures la puerta de las aguas naciendo de nuevo. Que te des la oportunidad de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y si tú nunca lo has hecho antes, tú puedas pasar por esa puerta del bautismo. Que tú puedas sumergirte en las aguas del bautismo para nacer en ti una nueva criatura en Cristo Jesús. Y si ya tú lo hiciste y hay algo que ha impedido que la manifestación de Dios sea amplia en ti, tú puedas renovar pactos con tu Dios. Porque si importante es la puerta de la fuente, también es importante la puerta de las aguas. Que el Señor te bendiga mucho. Que tú puedas hoy hablar con el Espíritu Santo. Que tú puedas entrar en una conexión. Recuerda que hoy es nuestro día de preparación. A la puesta de sol hoy estaremos tocando suelo sagrado. Tu casa se va a convertir en un suelo sagrado, en un monte Sinaí. Tu casa se va a convertir en la falda del monte Sinaí. Para que Dios pise tu casa. Ponla bonita, ponla limpia, ponla olorosa. Ve, deja las cosas bonitas en su lugar. Que el Señor se pueda manifestar. Y deja que el Espíritu Santo te hable y te diga lo que tú debas hacer. Gracias por haber compartido conmigo estos minutos de transmisión. Y que nosotros podamos considerar seriamente esta puerta de las aguas, no una opción. Esto no es una opción en mi vida. Jesús dijo que el que no nace del agua y del Espíritu no verá el reino de Dios. Oramos al Señor en esta hora y pedimos su bendición. Gracias, mi Dios maravilloso, por haber estado con nosotros esta mañana, por llevarnos poco a poco para ir restaurando cada puerta de nuestra vida. Tal vez la puerta de la fuente está tan rota como la que estaba en Jerusalén, porque el diablo siempre va a atacar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero te pedimos en esta hora, Señor, que si bien restauramos la puerta de la fuente para tener una relación con el Espíritu Santo más profunda, restaura también la puerta de la fuente del agua para nosotros tener
un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Ayúdanos a entender lo que el hombre no nos ha podido enseñar. Ayúdanos a entender, Señor, a dónde tú nos quieres llevar y qué experiencia nos quieres mostrar. Yo te quiero entregar en esta hora cada uno de mis hermanos y mis amigos. Cada uno de ellos tienen luchas internas y las batallas peores no las llevan con alguien en su casa o en su vecindario o en el trabajo. Las batallas más grandes las estamos lidiando en nuestra mente día a día, en nuestro corazón. Esas luchas internas que quieren acabar con nosotros. A veces quisiéramos arrancarnos la cabeza para no pensar más. Otros prefieren morir para no escuchar, ni ver, ni sentir nada. Pero Señor, en este estrecho andar en el que nos ha tocado caminar, queremos, Señor, sentir tus pasos junto a nosotros. Y poder salir, Señor, de esta visión tan estrecha que tenemos de las cosas y dejarnos sumergir por la presencia del Espíritu Santo para esa comprensión y esa experiencia renovadora que tú quieres que tengamos. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que con atención y con paciencia escuchan estas transmisiones día a día. Que tu Espíritu Santo pueda interpretar cada una de mis palabras en sus mentes y que ellos puedan aplicar cada uno de esos conceptos a su vida conforme a tu voluntad. Bendícelos a todos en la jornada que tengan hoy de trabajo, pero que aun cuando estén tan ocupados haciendo muchas cosas, no se olviden de ti ni del Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a tener hoy una hermosa preparación del sábado y que cuando llegue tu día sagrado podamos pisar con santidad esas horas. Que así sea, Señor. Te lo pido, te lo agradezco, lo creo, lo confirmo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia, por haber estado conmigo en una transmisión más. Que la puerta de las aguas sea una de las puertas que puedas atravesar pronto. El Señor te bendiga. Estuvo contigo Lizenit Polanco con un solo propósito: llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Y ese poder no viene de mí. Que ese poder sea el poder del amor de Cristo, que nos cubra y nos una a la distancia, porque pronto el Señor vendrá y esta separación y división que vemos hoy, en la que no los puedo tocar y no los puedo ver a todos ustedes, pero un día el cielo será un lugar de reunión maravillosa en la que contaremos todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Tengan todos un feliz viernes, un feliz día de preparación y también un feliz sábado. Dios les bendiga y les abrazo desde la isla de Puerto Rico al mundo. Lizenit Polanco con ustedes. Dios te bendiga.